Hola, putazos. Hoy vamos a dar la primera parte de la historia de Sevilla. Sí, señor. La primera parte de la historia de Sevilla. Vamos al lío. Bueno, aunque creo que se puede que se hayan encontrado restos neolíticos por la zona, pero la fundación de Sevilla pues fue en el siglo IV antes de Cristo por una tribu íbera que eran los tartesos, que estaban ahí y que era una pequeña aldea que de los tartesos. Y bueno, hasta que bueno, después llegaron los cartagineses y la convirtieron en suya, ¿no? Pero si bien la ciudad no cobraría relevancia hasta la ocupación romana, creo que en el siglo I o no, o dos antes de Cristo, creo que fue. Bueno, tras las guerras púnicas, pues Sevilla se hizo con la zona, pero Roma se hizo con la zona y bueno, ahí fue cuando empezó la fortificación de Sevilla. Y bueno, y se nombró Hispalis, bueno, Hispalis Sevilla capital. Y luego cerca de ahí, pues también hicieron otra población importante, conocida como Itálica, ya sabéis, ¿no? Donde están las ruinas esas del anfiteatro conocido de Itálica. Itálica que está cerca de Sevilla. Pues bien, Sevilla pues se fortificó se fortificó durante la época romana y bueno. ¿Eso lo estás leyendo? Sí, en Sevilla, pues eso, que llegaron los romanos y edificaron multitud de cosas. De esas cosas, pues tan solo se conservan unos pocos restos, como por ejemplo unas ruinas que hay bajo las setas de la Encarnación, que hay en la plaza de la Encarnación, pues hace años se descubrió unas ruinas, unos restos romanos ahí, y que bueno, donde estaba el mercado de la Encarnación y hoy están las setas, pues ahí es donde están las ruinas, que las desenterraron y luego después, inexplicablemente en ese solar donde encontraban las ruinas, pues decidieron construir encima las setas. Y bueno, y otra cosa que también se construyó fueron las dos columnas de los Hércules en el extremo sur de la Alameda de Hércules. En la Alameda de Hércules también se construyeron las dos estatuas. Luego, siglos después, se harían otras dos columnas en el extremo norte, de leones. ¿Por dónde va? Se hicieron unas cuantas estatuas y eso. Y demás. En plan, durante la época romana, Hispalis tuvo un esplendor, prosperó bastante. Y durante la época romana, Hispalis prosperó bastante. Hasta que en el siglo V llegaron los visigodos y bueno, y ocuparon la península y eso y bueno. Y bueno, espera. En el año 53 después de Cristo, en la cercana ciudad de Itálica que ya la mencionamos, nació el emperador Trajano y que murió en 1917 después de Cristo. Que fue, pues sí, que era un emperador de Itálica. Y le sucedió su hijo Adriano, creo que fue. Sí, creo que fue Adriano, que nació en el 73, o su hermano, no sé. Después de Cristo nació, el 76 después de Cristo nació Adriano y murió el 10 de julio de... No, creo que fue su padre. Bueno, da igual. Fueron dos emperadores que nacieron en Itálica. Españoles, además. Bueno, obviamente. Bueno, volvemos con el siglo V, en que se terminó el Imperio Romano de Occidente y bueno, llegaron los visigodos y ocuparon la península. En Sevilla no se hizo muchas cosas en esa época, y eso por lo cual llegamos al siglo VIII, en el cual llegaron los moros a invadirnos y bueno, y ocuparon casi toda la península. Sevilla fue de las primeras ciudades en caer. Fue de las primeras ciudades en caer y bueno,
fue una ocupación brutal. Y, y se transformó profundamente la ciudad. Todo lo que había de romano y eso, casi todo lo que había de romano, pues los árabes lo sustituyeron por sus construcciones típicas, ¿no? Se hicieron multitud de construcciones y cosas, como por ejemplo, pues yo qué sé, creo que como por ejemplo las murallas del Alcázar, pues se hicieron en la época de dominación islámica. Las torres del oro y de plata también, bueno, y parte de la catedral de Sevilla también es de esa época. En plan, la parte norte, bueno, y la torre de la Giralda, salvo el remate superior que tiene el campanario, que eso es posterior, pero casi toda la torre de la Giralda es de época, no sé si almorávide o almohade. Almorávide o almohade, y bueno, y numerosas iglesias también de Sevilla también son en su origen eran mezquitas, ¿no? En plan eran de origen árabe, como los templos de San Marcos, Santa Marina, Onium Santorum y demás, y demás. Y que, y que se dividió en varios barrios Sevilla, en plan. Fue fue de Frictorio y eso. Estuvo ahí bajo dominación islámica y en plan se construyeron y bueno, y también la muralla del Alcázar, ya lo dije, ¿no? Bueno, tanto el Alcázar como la muralla que rodeaba lo que hoy es el distrito centro, que es lo que era Sevilla en aquel entonces. Todo el centro histórico es lo que era Sevilla en aquel entonces. Fuera no había casi nada. Estaba el barrio de Triana en el otro lado del río. Y bueno, y no sé si el barrio de lo que hoy es el barrio de San Bernardo ya existía. El resto estaba todo vacío. Y eso. Durante la época de los almorávides se construyó... No, creo que casi todas las construcciones conocidas de Sevilla son de la época almohade. Todas las que he dicho creo que son almohades. Fue el periodo de máximo esplendor de la Sevilla musulmana. Hasta que finalmente en el siglo XIV, en 1348, pues bueno, aunque creo que llegan unos años antes los cristianos, pero fue un asedio que duró unos cuantos años. Tras largos años de asedio, pues en 1348 Sevilla por fin fue reconquistada por los cristianos bajo el mando de rey Fernando III o rey San Fernando, que tomó la ciudad y bueno, y que por fin reconquistaron la ciudad y la liberaron del yugo almorávide. Y fue pues se mantuvo en ciertas estructuras moras, en plan se respetaron las estructuras moras y bueno, y varias mezquitas fueron convertidas en iglesias. Y también durante traslado tras la Reconquista, pues empezaron a surgir, en pleno medievo todavía, empezaron a surgir pues las cofradías, las primeras cofradías ya sean o bien de glorias o bien de Semana Santa, como por ejemplo la Cofradía del Silencio, surgió, que es la primitiva archicofradía de los nazarenos de Sevilla, que sale cada madrugada. Sí, el Silencio es de esa época, de la época de la Reconquista y alguna más. Y no sé si los orígenes más remotos de Veracruz también son de esa época, eso dicen. Bueno, y los Negritos creo que también es de esa época. Los Negritos, los orígenes más remotos de los Negritos también es de aquel entonces. Y otro, bueno, y también de glorias, pues bueno, la devoción a la Virgen de los Reyes, ¿no? Que fue una imagen, pues, de Fernando III, en plan de la época de Fernando III, incluso dicen que anterior.
y que está en la catedral, es la patrona de la archidiócesis. Pero y que Sevilla fue eso. eh, sí, también durante esa época, pues sobre lo que era la mezquita principal, pues bueno, se amplió y se construyó la catedral de Sevilla, donde estaba la mezquita antigua, y bueno, se construyó y se y se y se eso, ¿cómo se dice? Y se y eso. Y luego también pues empezaron otras cosas. Eh, También pues eso. Ah. Después en el siglo XV pues fueron surgiendo también multitud de asociaciones vecinales y de eso. Bueno, y la ciudad se dividió en varios distritos. Estaban los distritos Triana, que estaba al otro lado del río, el distrito normal. Luego estaba la Judería, que es donde pues está, pues creo que incluye el barrio de Santa Cruz y San Nicolás y San Bartolomé y todo eso, y San Esteban, pues que eso era la Judería donde se asentaban los judíos en la ciudad. Y luego y luego también estaba la Morería, por no sé dónde. Y bueno, y eso en el siglo XV. Bueno, y luego a finales de ese siglo, pues creo que partió de Sevilla. Creo que partió de Sevilla la expedición de Cristóbal. Creo que fue de Sevilla o del puerto de Santa María, no me acuerdo, pero creo que fue de Sevilla que partió la expedición de Cristóbal Colón para ir a las Indias Occidentales, y que bueno, y que eso acabó siendo el descubrimiento de América, aunque Cristóbal Colón jamás supo que había descubierto un nuevo continente. Pensó que había llegado a las Indias, porque eran muy listos, sabían que la Tierra era redonda, y lo que querían era sorprender a todos, pues dando la vuelta al globo y yendo desde el este llegando desde el este a las Indias. Y no sabían que había un continente en medio, y lo descubrieron ahí casi por accidente. Cristóbal Colón, entre sus tripulaciones estaba un tipo que era Rodrigo de Triana, que creo que era de Triana. Sí, su propio nombre lo indica, que era de Triana. Y eso fue importante. En el siglo XVI, pues Sevilla empieza a prosperar y a crecer bastante, y bueno, sobre todo de hecho se convierte, al ser el río Guadalquivir ahí muy ancho, pues es un río navegable, y por eso Sevilla tiene puerto, en plan, el puerto de Sevilla pues prospera, ya que se convierte en una importante parada en una de la ruta comercial con las Américas, con las Indias Occidentales. En plan, Sevilla pues es un punto donde parten los barcos para ir a comercial a América. Se convierte en un importante puerto comercial. Y en un importante puerto comercial, y bueno, y una ciudad muy importante en España. Sobre esa época se construyen, creo que las atarazanas, y alguna cosa más, bueno, y el archivo de Indias que hay junto a la catedral. Y también se construyen las estas, la algunas cosas más. Y bueno, y ya empiezan pues, en ese siglo se hacen ya las esculturas, las imágenes, se tallan las imágenes que en la actualidad son las más antiguas de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Como son el Cristo de la Veracruz, el Cristo de Burgos, el de la Expiración del Museo, o la Soledad de San Lorenzo, que se tallan en ese siglo, en el siglo XVI. Pero, pero,
pero el culmen de Sevilla, el momento de mayor esplendor de la ciudad, ocurre en el siglo XVII, en el cual pues de Sevilla pues nacen varios dramaturgos y artistas y poetas y escritores y novelistas como Murillo. Sí, Murillo y Zurbarán. Bueno, espera, Zurbarán. Creo que sí, Murillo, Zurbarán y alguno más nacieron en Sevilla y eso. Y es el siglo de las letras. Y bueno, y también estuvo preso en una cárcel en la calle Sierpes, estuvo preso también un tiempo Miguel de Cervantes, también estuvo ahí. Y, y bueno, y durante este siglo pues fue el siglo de mayor esplendor de Sevilla, sobre todo en el arte tanto normal como religioso, ya que varias de las imágenes de mayor devoción de la Semana Santa de Sevilla pues se tallaron en ese siglo. La mayoría de tallas devocionales religiosas que hay en Sevilla se tallaron en ese siglo. Y bueno, que fue el siglo del oro español. Y que Sevilla pues creció mucho y prosperó bastante, a pesar de la decadencia de España tras la guerra de los 30 años. Pues bien, pues se tallaron el Señor de la Pasión, Martínez Montañés talló el Señor de Pasión, también al Cristo de los Desamparados del Santo Ángel, al de la Clemencia que hay en la catedral y algunos más. Y también varios retablos de varias iglesias. Eso Martínez Montañés. Y luego su discípulo Juan de Mesa, pues talló al Señor de Sevilla, el Gran Poder, al Cristo de la Conversión, al Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, al Cristo del Amor y algunos más. Y luego también está Francisco Campo, que talló al Calvario, al de la Carretería. También se cree que hizo al Enanito de San Nicolás y alguno más. Y creo que el del Cerro, el Cristo del Cerro, es también de Ocampo, que antes recibía culto en la parroquia de San Gil. Y que luego, después, en los años 80, cuando la Hermandad del Cerro era reconocida como Hermandad de Penitencia, pasaba a ser Hermandad de Penitencia, pues lo adquirieron al Cristo y lo trasladaron de San Gil hasta el Cerro. Pero bueno, eso es otra historia. También la Macarena es de esa época, pero no se sabe el autor de la Macarena. ¿Qué otra imagen importante fue de esa época? La Virgen de la Victoria se cree que es de Juan de Mesa o de estos. Y alguno más y luego la Encarnación también es de esa época, también de autor anónimo. Y luego de la Roldana pues también hay varias obras, ¿no? Hay una obra que se cree que aunque antes se atribuía a Martínez Montañés, ahora se atribuye a la Roldana y es la imagen de la Virgen de la Estrella que es atribuida a la Roldana, y es posible. Pero luego una de las obras cumbres del barroco, la obra cumbre del barroco español y sevillano, la tiene Ruiz Gijón con el Cristo de la Expiración del Cachorro, que talló el Cachorro Ruiz Gijón. Bueno, sí, fue la obra cumbre del barroco español, el Cristo del Cachorro. Una imagen muy expresiva y muy bonita en el cual vemos a Cristo muriendo en la cruz. Aparte del Cristo de la Expiración, también hizo al Cirineo de Pasión, de San Isidoro, perdón. Y creo que también hizo los ángeles del Cristo de la Expiración del museo y también talló la canastilla del paso del Cristo del Gran Poder.
De hecho, sobre esa época es cuando empiezan a usarse los conocidos pasos de Semana Santa con costaleros. Hasta ese entonces las imágenes yo creo que las llevaba, al menos los crucificados los llevaban en brazos, ahí como una cruz alzada, ¿no? Y fue a partir de ese siglo que empezaron a usarse los pasos procesionales y bueno, y a entronizar las imágenes en los pasos y procesionarlos. Empezaron a sacar, en Sevilla empezaron a sacarlo con costaleros. Eh, y los pasos de esa época, los pasos más antiguos que se conservan, pues son de esa época, como son la canastilla del Paso del Gran Poder, la canastilla del Paso del Cristo del Amor y creo y también el paso de la Sagrada Mortaja es de esa época. Y alguno más que haya por ahí. Bueno, y empiezan pues a ser sacadas y eso. En plan, empieza la época dorada de las procesiones. Y a ver. Ah, bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo. Es que se me está... Perdón por haber hecho este vídeo un poco así apagado. Hoy no estoy muy inspirado, que digamos. No he estado muy inspirado, que digamos. Pero bueno, no pasa nada. Espero que os haya gustado esta primera parte. Es que si no se me alarga demasiado. Y se hace un tostón. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.